Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a ver qué prueba o cómo se diagnostica el SIBO. El SIBO responde a las siglas del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Esto qué quiere decir? En el intestino delgado viven algunas bacterias, algunos microorganismos propios de la microbiota, principalmente los lactobacillus y las bifidobacterias, esas que nos suenan así un poco como a yogur. Bueno, pues esas son las que habitualmente viven en el intestino delgado y que tienen una función protectora, sobre todo defensiva. Están en la mucosa de esas microvellosidades que tiene el intestino delgado. Sin embargo, el colon, el intestino grueso, es un lugar en el que vive la mayoría de la microbiota que reside en nuestro intestino. Es decir, si nosotros repartimos, está casi toda ahí acumulada en el intestino grueso. Pero a veces, por algunas razones, parte de esa microbiota que no causa problemas en el intestino grueso se traslada, se desplaza hacia el intestino delgado, donde verdaderamente nos causa muchísimos problemas de salud. Porque, imaginaros, en el colon, en el intestino grueso, le llega la comida que le llega a la microbiota, principalmente pues fibra soluble, insoluble, algunos metabolitos que les gustan mucho y bueno, pues serán a veces un festín, ¿no? He comido muchísima fibra y tengo unos gases, bueno, festín de la microbiota que a nosotros no nos gusta, pero que a ellas les permite mantenerse en un buen estado de salud. ¿Qué ocurre cuando esos microorganismos se trasladan, van a otro hábitat diferente que no es el suyo habitual, al intestino delgado? Primero, puntualizo, en el intestino delgado es donde tiene lugar la absorción de todos los nutrientes de la dieta, es decir, de todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Vale, hasta ahí perfecto. Ponemos en ese intestino delgado que se dedica a absorber agua y nutrientes, que ponemos a unos microorganismos que, bueno, se encuentran con comida que no es la habitual, se encuentran con otros ingredientes o un lugar con más espacio para vivir, no están tan prietitos, todos tan juntos, con lo cual se pueden desarrollar y especialmente suelen tener una mayor tendencia a desplazarse, a ocupar un espacio que no es el suyo, aquellos microorganismos que no son precisamente beneficiosos para la salud y por lo tanto de ahí podríamos asociar parte de esos problemas de salud. En la microbiota intestinal viven microorganismos que son potencialmente malos y digo potencialmente porque cuando están en cantidad adecuada son buenos, viven de manera simbiótica con el resto de la microbiota y con nosotros mismos, nos proporcionan beneficio, pero cuando crecen en exceso ya dejan de ser buenos y pasan a ser malos. Un ejemplo, la cándida. La cándida vive de manera habitual en nuestro cuerpo sin causarnos problemas hasta que por alguna razón crece más de lo que necesitamos y entonces sí que empieza a causar problemas. Ojo, que no siempre la cándida está asociada al sobrecrecimiento bacteriano, al SIBO, pero bueno, quería poneros un ejemplo con un microorganismo bien conocido. Los problemas asociados al sobrecrecimiento bacteriano muchas veces no son solo problemas digestivos, como por ejemplo pues, inflamación intestinal, que puede ser enorme, por supuesto, mala absorción de alimentos o de nutrientes, lo cual podría causar otros problemas de salud no directamente asociados al SIBO, sino indirectamente asociados a ese déficit nutricional.
muchas veces náuseas, vómitos, diarreas sin otra causa aparente y además crónicas podrían estar relacionadas también con el SIBO. Problemas como la osteoporosis, el acné, problemas articulares, dolores articulares podrían estar también relacionados, y además una mayor permeabilidad intestinal, es decir, una alteración de ese filtro que funciona en nuestra pared intestinal, que deja pasar solo lo bueno y no deja pasar lo malo. En este caso, es como si estos microorganismos estuviesen haciendo agujeros en ese filtro, dejando pasar un poco de todo, ¿no? Incluso pues sustancias que nos pueden resultar perjudiciales. ¿Cómo se diagnostica el SIBO? Por un lado, la clínica, evidentemente, el cuadro, lo que nos pasa, puede no ser, vamos a decir, muy claro a la hora del diagnóstico, y por eso se realiza una prueba que se denomina el test de lactulosa. Es decir, es muy parecido al test de hidrógeno, que ya os lo he contado también en alguna ocasión. Bueno, se ingiere una solución, una bebida que contiene lactulosa. La lactulosa no la digerimos nosotros, pero sí la consumen los microorganismos, y se mide, se expira, una vez que lo hemos ingerido, se cronometra el tiempo y en diferentes momentos se expira el aire en un aparatito que nos dice la cantidad de hidrógeno y la cantidad de metano. Para una buena valoración del SIBO debería llevar las dos mediciones, porque hay microorganismos que generan hidrógeno y microorganismos que generan metano. El metano es eso que huele mal cuando tenemos gases principalmente, por eso está o debería estar en el colon. Y el hidrógeno, bueno, pues no nos suele causar muchos problemas, más que un poco de malestar. Seguro que diferenciáis, ¿no? A veces cuando tenéis gases. Bueno, tonterías aparte. Vamos al test de lactulosa. En función del tiempo que tarde en esa curva, en subir y en bajar, podríamos decir dónde se sitúan esos microorganismos. Es decir, el tiempo habitual para que la lactulosa genere metano, pues imaginaros, os digo así un poco al tuntún, porque no recuerdo en este momento las cifras exactas, y además, pues que a veces van cambiando. Pues 120 minutos. Vale, a los 120 minutos tiene que aparecer el metano. Ah, no, pues es que me ha aparecido a los 30. Tienes sobrecrecimiento bacteriano, es decir, esa microbiota generadora de metano que debería estar en el intestino grueso, es decir, deben pasar 2 horas para que se genere metano, resulta que el metano ha aparecido antes. Pues quiere decir que esos microorganismos no están donde deben. Y también hay que tener en cuenta que previamente a la realización del test debemos cumplir algunos requisitos. El más importante, porque nos afecta a más largo plazo, es que no se deben haber consumido ni antibióticos ni probióticos, por ejemplo, en las 4 semanas previas a la realización del test, porque tienen un efecto prolongado en el tiempo y podrían alterar los resultados. Además, se debe guardar un ayuno mínimo de 12 horas previo a la realización del test para que el sistema digestivo pues esté lo más vacío posible y que no haya interferencias también en ese test de lactulosa. Se deben evitar el consumo antes del ayuno, o sea, en las últimas ingestas, por ejemplo, de productos lácteos, de alcohol, y algo que igual os resulta un poco curioso: se debe evitar los colutorios, o sea, los enjuagues bucales y la pasta de dientes previo a la realización del test, porque en muchas ocasiones pues tienen sustancias que pueden alterar los resultados del test, y en ese caso nos podría dar, por ejemplo, un falso positivo o un falso negativo y no saber muy bien
a qué atenernos, ¿no? Pues igual con modificaciones de la curva muy bajitas, y dices, bueno, ¿habrá, no habrá alteraciones en la microbiota? Y bueno, pues al final realmente lo que nosotros queremos es tener un diagnóstico lo más preciso posible para evitar tener que hacer pues gran cantidad de pruebas para detectar lo que nos está pasando. La verdad es que si se hacen bien, los test de lactulosa suelen ser bastante precisos. Y es importante, os he dicho antes, que nos midan en el test de lactulosa tanto los microorganismos, o sea, la producción de hidrógeno y la producción de metano, porque dependiendo de cuál sea prioritario, de si uno sale negativo, el otro positivo, puede afectar al tratamiento antibiótico que se va a pautar posteriormente a la realización del test. Es decir, en función de cuál sea el resultado, se pautará primeramente ese tratamiento antibiótico y, por supuesto, también un tratamiento dietético orientado a mejorar también, a evitar esos problemas y a mejorar la salud intestinal. Suele ser en muchas ocasiones un tratamiento dietético basado en la dieta FODMAP, que excluye los fructooligosacáridos y polialcoholes fermentables, es decir, alimentos que favorecerían que esa microbiota siguiese viviendo donde no debe, sino que vamos a llevarla otra vez a su sitio y a evitar ese sobrecrecimiento bacteriano. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude a resolver dudas que suelen aparecer en el diagnóstico del SIBO. Por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.